Queridas, queridos estudiantes, espero se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con la tercera clase de esta serie. Ya pasamos a la mitad del módulo y nos acercamos al fin del curso. Espero que hayan podido aprovechar, que sigan el ritmo de lo que les estoy planteando, con los diferentes materiales que dispusimos en la plataforma para poderlos trabajar. Y bueno, que el documental sobre Michel Foucault por sí mismo les haya sido de gran utilidad, para ponerle rostro, para ponerle imagen en general a todos estos conceptos, estos objetos de estudio, estos temas de investigación, y que los textos de mi autoría que pusimos también en consideración les hayan sido útiles. Ni que hablar de la introducción de Miguel Morey, ¿no? La cuestión del método, donde hace un análisis maravilloso de la trayectoria del trabajo de Foucault y de cómo poder comprender esa relación entre el saber, el poder y la subjetividad, en lo que vimos, yo les llamaba las tres ontologías. Como habrán visto, hemos llegado a uno de los aspectos fundamentales de la ontología contemporánea, ¿no? A podernos plantear, a podernos preguntar cómo pensar lo que somos. Estos seres que hasta el momento nos autodenominamos seres humanos, que, bueno, que implicamos una enorme diversidad, le diría finita, pero con infinitas posibilidades de distintas maneras de ser, más allá y gracias a todo aquello que también nos hace ser, bueno, prójimos. La misma idea, ¿no?, de lo que nos diferencia y nos hace iguales, es lo que está acá en juego. Estos autores que estamos trabajando son conocidos en la tradición filosófica reciente, en una de sus acepciones, como filósofos de la diferencia. Y otra vez vemos ahí, ¿no?, la referencia a Nietzsche como una de las principales, justamente en tratar de pensar, de elaborar conceptos, de tratar de tener ideas que hagan fe, que estén a la altura de esos fenómenos de la heterogeneidad, de la contingencia, de lo aleatorio, del azar, que en definitiva es cómo podemos concebir lo existente. Esos son los temas de la ontología, ¿verdad? El ser, la existencia, las preguntas fundamentales que están presentes en la filosofía, pero que después de un momento fundacional en las ciencias humanas y sociales, allá por el siglo XIX, en la Europa occidental y por supuesto en los Estados Unidos, un poco con posterioridad, van a emerger con toda contundencia. Como vimos también en la tradición especialmente alemana, se hablaba ya de ciencias del espíritu, no de ciencias sociales. Y en ese sentido la relación con la filosofía siempre fue otra. La relación con estas preguntas, la relación entre lo que queremos conocer y las preguntas sobre cómo pensamos en general y cómo pensamos eso que queremos conocer. Desde el positivismo, bueno, se intentó anular todo esto, se intentó incluso denigrar, considerar que se anulaba, ¿no?, la discusión filosófica, que la ontología sobraba, que no hacía falta preguntarse por el por qué ni el qué de las cosas, sino que solo alcanzaba con la pregunta por el cómo, por esa instrumentación de los fenómenos, esa mirada en superficie, ¿no? Y que a partir de, bueno, de resolver ciertos problemas específicos, se alcanzaba, se satisfacía las ansias por el saber. Esto contrastaba, imagínense ustedes, con una historia milenaria, ¿no?, y con muchas otras formas de saber no occidentales, ni siquiera definidas ni a favor ni en contra de lo que consideramos, esa invención de la occidentalidad, como se trabajó en el módulo anterior, y incluso en el propio seno de lo que consideramos la occidentalidad, en otras formas de saberes, aquellos que Michel Foucault llamaba saberes sujetos, vinculados a formas, como decíamos en la clase pasada, de oficios, prácticas, muchas veces menospreciadas, sojuzgadas. La sabiduría está en juego. Lo vamos a ver en la próxima y última clase de este módulo y del curso, lo que Foucault denominaba tecnologías del yo, que en realidad
está mejor traducido como del sí mismo, del self en inglés. Tecnologías del self, tecnologías para producir subjetividad, para producirnos a nosotros mismos. En esta clase nos vamos a dedicar a trabajar un poco más en profundidad en la propia noción de subjetividad. Y gracias a algunas ideas fundamentales de Félix Guattari, vamos a poder acercarnos a ello. Y vamos a tratar de ver cómo se aplica incluso a una temática profundamente comunicacional. Y de esa manera tratar de poner ejemplos que sirvan para que ustedes también puedan pensar en la aplicación que van a realizar de todo esto. Bueno, como les decía, ¿no?, anteriormente, en términos generales, para sus diferentes prácticas, sus oficios, sus trabajos, pero bueno, yendo más en lo inmediato, para el trabajo final que hay que diseñar, que hay que confeccionar para entregar en relación a lo que vemos en este módulo, ¿no? Esas visiones reflexivas, críticas, ensayísticas, donde se trabaje alguna problemática, alguna dimensión, algún fenómeno ya existente, emergente, suscitado, ¿no?, en una combinación de todo eso, por esta situación de pandemia provocada por el COVID-19, la situación que hemos pasado de confinamiento, esta nueva experiencia, ¿no?, donde todo parece que empieza a andar, y las diferentes perspectivas que se abren al respecto de un futuro cercano incierto en ese sentido. Incluso comparativamente con diferentes experiencias vinculadas a otras pandemias en la humanidad, en eso que llamamos humanidad aún, y que tanto ha trabajado particularmente Foucault, ¿no?, en torno a lo que ustedes saben denominó sociedades disciplinarias en su momento, y que Gilles Deleuze posteriormente va a plantear que se puede, ¿no?, trabajar la transformación de todo ello en las llamadas sociedades de control, algo que también ya vieron en los módulos anteriores, principalmente creo que en el módulo 2. Todo eso está aquí en juego, ¿no, verdad? Todo eso está perfectamente planteado desde esta perspectiva que estamos compartiendo, donde tratamos, como les decía, de pensar sin caer en supuestos, sin decantar en algo así como principios universales que definen la llamada naturaleza humana. Ese es el esfuerzo, ese es el desafío, ¿verdad? Siguiendo otra vez, como les mencioné, una gran metáfora de Nietzsche, ¿no?, en Así habló Zaratustra, uno de sus libros más famosos, esa especie de otro profeta, ¿no?, que también es un antiprofeta en algún sentido, retomando el nombre de un viejo, una vieja imagen del zoroastrismo, justamente, una religión irania, ¿no?, de la península iraní, Zoroastro, Zaratustra. Así habló Zaratustra cuando baja de su confinamiento, ¿no? Es un relato sobre su vida y van apareciendo diferentes aprendizajes a partir de escenas y momentos cargados de aforismos, como siempre hacía Nietzsche. Cuando baja y sale de su enclaustración, ¿verdad?, como ermitaño, de vivir en una cueva durante años y apartarse de la vida de los hombres, se encuentra con un pequeño poblado en una pequeña aldea y se encuentra, ¿no?, con diferentes actividades circenses, y allí está el trapecista, ¿no?, pendiente de un hilo. Y es un poco eso lo que se pone aquí en juego, ¿no? Ya lo habrán visto en los textos que estamos compartiendo, en la manera que el propio Michel Foucault se presentaba, en las cosas que ya han visto también de Deleuze y de otros autores. Ahora lo vamos a ver también con Guattari. La idea es esa, ¿no? ¿Cómo podemos alcanzar una caja de herramientas conceptuales que nos permitan trabajar sobre nosotros mismos para crear nuevas formas de ser, nuevos procesos de subjetivación y estar a la altura de las circunstancias, porque eso es algo que está pasando, está aconteciendo, más allá de que nosotros lo querramos o no. Nada mejor, ¿no?, que ser conscientes de esto, de tratar de ponernos a la altura de las circunstancias, de tratar de alguna manera de gestionar este proceso. Habíamos quedado en la clase pasada, lo último que habíamos visto, vinculándolo al devenir del trabajo Foucaultiano, de los trayectos de Foucault,
lamentablemente de forma abrupta, ¿no? Cortado por su muerte, fue justamente una pregunta que tenía que ver con las palabras y las cosas, con esa arqueología de las ciencias humanas, donde cuestiona el propio objeto de estudio de estas ciencias humanas y sociales, de la antropología sociocultural, de la psicología social, de las ciencias políticas, de la economía política, mejor dicho, de la historia que es anterior pero que es tomada en ese volumen epistemológico, de las ciencias de la educación, y como yo les planteaba, en una nueva dimensión, una cuarta dimensión, vendría a ser, ¿no? Las ciencias de la comunicación. Y tiene que ver con esta puesta en crisis de la propia idea de hombre, de ser humano, en los términos bioantropológicos del Homo sapiens sapiens, y eso quedó instalado. Por eso hoy en día estamos frente a estos fenómenos y es tan actual todo lo que esos autores nos han planteado. Crisis de la representación clásica, crisis de la propia idea, de la base de la comunicación en nuestro pensamiento, en nuestra racionalidad, en la forma que tenemos de pensarnos a nosotros mismos, pensar el mundo, hacernos inteligible y la certeza que tenemos de esa inteligibilidad, ¿no? Gracias y de la mano con la proliferación de diferentes medios y mediaciones en nuestras sociedades. Y en ese sentido estaba esa pregunta, ¿no? ¿Desaparición o transformación? ¿De qué estamos hablando? ¿No? Si seguimos a ese Nietzsche, ¿no? Tan abismal en muchos sentidos también, un filósofo que bueno, que también llegó a la locura y tuvo mucho tiempo sin poder seguir produciendo pensamiento, ¿no? Confinado en su cama y demás, mal utilizado a propósito por su propia hermana y convertido ya posterior a su muerte en una especie de inspiración para los nazis en esa Alemania de entreguerras y después en plena Segunda Guerra Mundial, nada más lejos del pensamiento de Nietzsche, sí está esta idea, ¿no? De una voluntad que permite una superación de ese hombre a lo que él llamó el superhombre, el Übermensch. Bueno, podemos pensar que ahí hay una especie de evolución posible, una evolución a un ser mejor del que somos, una transformación que de alguna manera hace desaparecer a ese animal, ¿no? Que logró erguirse y superar al resto de los seres vivos gracias al desarrollo de la inteligencia, del simbolismo, de todo ese universo de creación que también lo crea a sí mismo, ¿verdad? Pero que siempre estuvo atado a pasiones viles, a emociones bajas, a todo eso que Nietzsche asociaba a la servidumbre, en esos términos de esa filosofía idealista alemana, ¿no? Que como vimos en la clase pasada, tenía, bueno, grandes pensadores como grandes mojones. Podemos empezar con Kant, podemos seguir con Hegel, donde aparece la cuestión del amo y el esclavo. Para Nietzsche, utiliza Nietzsche los términos, ¿no?, de aristocracia y servidumbre en estos términos, ¿no? En los términos de la bajeza de un ser, de un humano, demasiado humano, para retomar otro término de un libro de él, donde, bueno, no podemos superarnos a nosotros mismos, estamos atados a los sentimientos más viles y más bajos que se puedan imaginar, venganza, vergüenza, rencor, egoísmo, envidia, ¿verdad? Y esa otra visión aristocrática, decía él, pero digamos elevada, sublime, en el sentido de poner la vida como obra de arte, considerarnos como artistas de nuestra propia existencia. Y en eso es en lo que, digamos, podemos encontrar un horizonte compartido con este pensamiento, en términos generales, ubicado junto a los llamados postestructuralistas, pero como yo les vengo planteando, mejor llamarlo como el propio Foucault utilizó para referirse a Maurice Blanchot, ¿no? Pensadores del afuera. Ese afuera que de alguna manera es la fuente
de los contenidos, de los elementos de composición, de esos adentros, esas interioridades que se van generando, que son lo que después consideramos como nuestras esencias, ¿no? Traducidas en los términos clásicos, como alma, espíritu, etc. Bien, en eso habíamos quedado, ¿no? Y en eso vamos a retomar. Y gracias a Félix Guattari vamos a tratar de poner algunos conceptos a jugar para ver cómo trabajar sobre la subjetividad. Y de eso consta esta clase, retomando todo lo que habíamos planteado en estas clases precedentes. Voy a pasar a compartir entonces pantalla y vamos a ir a la presentación, que también, como siempre, se las cuelgo y las compartimos con ustedes para que aquellos que siguen el audio lo puedan también ver, y también para todos aquellos que se pongan a estudiar, a repasar, cuentan con algo así como resúmenes, esquemas, ¿no? Una sucesión de aspectos que están acá sintetizados por mí y que sirven como hilo conductor para que puedan estudiar. Para esta clase, valga ahora hacer el recordatorio, van dos textos de Guattari, que son dos capítulos de un libro de él, digamos, de los últimos años también de su vida, de principios de los años 90, llegado a los mediados de los años 90, de ese libro llamado Caosmosis, o Caosmosis, como ustedes lo quieran traducir. Me imagino que para muchos estamos hablando de los años, o previo incluso a los años de nacimiento de ustedes, ¿no? Pero bueno, son muy jóvenes, así que entiendan que esto también para la historia del pensamiento es ayer, no pasó nada de tiempo, ¿no? Y otra vez, insisto, mucho de lo que se estaba planteando, efectivamente se empieza ahora a poder evidenciar, a poder constatar, a poder poner en práctica estos conceptos y al mismo tiempo descubrir e inventar el mundo en sintonía con estos planteos, ¿no? Caosmosis es un texto generado, escrito por Guattari, lo van a ver en el audiovisual que también acompaña esta tercera clase, una entrevista que le realizan allá por 1993, creo, en la televisión griega, nada más ni nada menos, donde él justamente termina refiriéndose a esto que acaba de salir publicado, ¿no? Después de un par de años de una profunda depresión de su parte. Así que bueno, es un texto muy especial porque es algo así como un resurgimiento, ¿no? Una especie de catarsis creativa en la cual va a lograr plasmar ideas que sirven efectivamente para afirmar la vida, para generar cosas que tienen sentido, que conectan con lo vital. Y así es realmente este libro, este gran libro de Guattari, ya después de haber participado junto con Deleuze en grandes colaboraciones, en esa gran amistad entre filósofos, entre pensadores que llevaron a cabo, y me refiero principalmente, hay muchos trabajos, hay varios trabajos, tampoco son muchos, son algunos, son un puñado, pero principalmente a dos grandes libros que son, digamos, se convierten en canónicos a partir de su rápida aparición, y para el presente son fundamentales, que son dos tomos, digamos, de una misma colección, ¿no? El primero se llama El Antiedipo, miren qué nombre, El Antiedipo, y el subtítulo es Capitalismo y Esquizofrenia. Miren más o menos por dónde va. No quiero, digamos, forzarlos a temas más complejos, pero como ya han visto y estamos cerrando el curso, insisto que podemos profundizar un poco más. El Antiedipo sale algo así por 1972 y bueno, se transforma en un bestseller rápidamente, es traducido a muchísimos idiomas. Ahí se realiza una reformulación de las tradiciones marxistas y psicoanalíticas, distinta a la que también realiza, por ejemplo, la Escuela de Frankfurt, que quizás es una corriente teórica que muchos conozcan por los trabajos en teoría de la comunicación, ¿no? y en otras asignaturas vinculadas a la sociología. Y también hacen mucho hincapié particularmente en la etnología, ¿no? En esa antropología sociocultural a lo francés, que se llama etnología,
justamente en base a esta idea del estudio del etnos, de las formas de ser, ¿no? De las diferentes sociedades y culturas en el mundo. Recordemos, a partir del módulo pasado, todo el colonialismo que estuvo siempre presente en el surgimiento de esas ciencias humanas y sociales. Estos trabajos, por supuesto, realizan una crítica radical a esa visión eurocéntrica, ¿no? Incluso logocentrista. Hay un nombre que casi no aparece en lo que se estoy planteando, no lo considero del pensamiento de la afuera, pero sí de ese postestructuralismo, que es el de Jacques Derrida, que lo deben haber visto, justamente que hace hincapié desde ese lugar a la crítica, a toda esa matriz, ¿no? Racionalista, fuertemente eurocéntrica, desde ese lugar del logocentrismo, ¿no? ¿Verdad? Bien, en ese sentido, el capitalismo aparece como un sistema, ¿no? Digamos, terrible, en el sentido del vaciamiento de contenido, de la homogeneización de las formas de ser que genera, ¿no? Incluso luego lo van a plantear en términos de que es una axiomática, una lógica abstracta que traduce todo en dinero, ¿no? ¿Verdad? Y vacía de contenido las cosas. No sé si lo habrán visto, pero esto siempre me hizo mucho pensar en algo así como lo que autores clásicos de la Escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, ¿verdad?, llamaron la razón instrumental, ¿verdad? Y que fue tan importante en su crítica a las llamadas industrias culturales. Términos que hoy en día parecen positivos, ¿no? Que fueron resignificados de manera afirmativa. En su momento cuando surgen, cuando se utiliza el término industria para asociarlo a lo cultural, se lo hace de manera peyorativa, ¿verdad? Hoy en día ya lo vemos de otra manera. Pero yo creo que es con Walter Benjamin, con quien hay muchísima más afinidad, incluso aparece citado varias veces por Guattari. Benjamin era bastante heteróclito en ese sentido, ¿no? Bastante especial, incluso en relación a sus contemporáneos, por poner el acento justamente en la subjetividad, ¿no? En involucrar la pregunta por el ser, incluso de los propios que estamos pensando, las cosas que estamos tratando de concebir. Ahí viene esta cuestión ontológica que venimos haciendo hincapié en todas estas clases y como cierre de un curso dedicado a la ontología y desde una perspectiva contemporánea. El Antiedipo, como su nombre lo indica, principalmente es una crítica al psicoanálisis tradicional, clásico, incluyendo a esa versión estructuralista, digamos, lacaniana. Guattari es, por momento joven, discípulo o participa del famoso seminario de Lacan, ahí donde empieza a tener contacto con toda esta teoría psi, con todo este perfil vinculado al inconsciente. Y él viene desde ese lugar, ¿no? A diferencia de Foucault, que tiene una mirada más histórica, como dice Miguel Morey en el texto que compartimos, ¿no? Mirando más hacia atrás y viendo los procesos en devenir desde lo que aconteció ¿no? Y generando esas genealogías, en el sentido de Nietzsche. En el caso de Guattari viene más del trabajo clínico, y después va a tener muchos años de experiencia en ese sentido, en una clínica llamada Laborde, se escribiría en castellano, en las afueras de París, donde además, bueno, pasó a ser director en muchos años, y siempre ahí fue, digamos, una fuente de inspiración para todas sus teorías, un lugar de experimentación en el cual los propios pacientes, ¿no? Participaban en la gestión y en el planteo de, bueno, las formas de habitar, las prácticas y las actividades realizadas en busca de una salud mental, social bueno, y colectiva, ¿verdad? También Guattari tiene una gran experiencia en términos de militancia política, desde el comienzo, desde su juventud, y también a estos autores vinculados digamos, a esos momentos de su juventud, ¿no? De los años 60, como hablamos la primera clase, en la época del Mayo francés de 1968, los agarra en grandes discusiones en los términos de las diferentes perspectivas ideológicas que convivían en las diferentes izquierdas de la época,
con las derechas y con el resto de lo que acontecía, especialmente en el momento, uno de los momentos más calientes de la Guerra Fría, de lo que se llamó la Guerra Fría. Entonces también aparece permanentemente esta discusión de diferentes teorías políticas, ¿no? Que tienen que ver con un comunismo estatal, con el anarquismo, con el socialismo, con el anarcocomunismo, con el trotskismo y muchas otras formas ideológicas. Y después lo van a ver en el audiovisual, en esa entrevista que está como uno de los materiales en este módulo, ya en los años 90, enfrentado fuertemente con el neoliberalismo y con lo que llamamos el capitalismo salvaje, ¿no? En un momento donde en Europa Occidental parecía que, bueno, todo estaba muy bien, que, como le dijo el Premio Nobel de Economía Stiglitz a esa década, los años felices, los felices 90, mientras lo que hasta el momento se llamaba el tercer mundo, especialmente África, subsahariana, también en la costa mediterránea, ¿no? Que están vinculados a Francia, Argelia, Marruecos, Túnez, por esa historia colonialista, como en grandes, la mayoría de diferentes regiones del gran continente asiático, como en América Latina, se vivía, ¿no?, el aumento de la pobreza de manera exponencial. Después, justamente, vamos a vivir, como estamos viviendo ahora, la crisis de la propia Europa, en todos los términos, lo que antiguamente era oriental como el occidental, y cómo no, la precariedad de la vida, los problemas en términos económicos, también lo son en términos ambientales, existenciales, más en general, crisis de la subjetividad, ¿no? Bien, la segunda obra, que sale como segunda parte de Capitalismo y Esquizofrenia, en ese sentido, la parte 2, se va a llamar Mil Mesetas, sale publicada en 1980. Antes, por el año 76, Deleuze y Guattari publican aparte lo que va a ser después la introducción de Mil Mesetas, rizoma. Un concepto que quizás ya lo han visto en los módulos 1 y 2, ¿no? Que tiene que ver con una cuestión lógica, ¿no? De cómo concebir el continuo existencial, cómo pensamos la dimensión de la existencia, nada más ni nada menos. Un tema muy ontológico, muy milenario, no es de ahora. Esto viene realmente de la ontología clásica y sigue, ¿verdad? ¿Qué pensamos? ¿Que habitamos un espacio homogéneo? ¿Que se trata más en realidad de una multiplicidad de dimensiones? ¿No? De una materialidad, inmaterialidad de flujos, de líneas que se entretejen. Bueno, va por ahí la cuestión del rizoma, no nos vamos a meter ahora en eso acá, pero ellos toman esta idea de la biología, de la botánica, los rizomas son tipos, ¿no?, de tubérculos, por ejemplo, un boniato es un rizoma, ¿no?, que se oponen a los que tienen, digamos, raíces. En este caso el rizoma es un entretejido de pequeñas redes, ¿no?, de los cuales emergen esos bulbos. El rizoma es algo así como una red de redes que lo rigen ciertos principios que parecen bien antiprincipios, porque son, imagínense ustedes, ¿no?, que todo está conectado con todo, que la multiplicidad es lo que reina, que existen, digamos, posibilidades de generar mapas, cartografías de esas multiplicidades, más que fotos instantáneas, lo que ellos llaman calcos. Y ahí vemos claramente una discusión muy fuerte con ese estructuralismo de base, como con otras perspectivas como la genética, ¿no?, la epistemología y la psicología genética de Jean Piaget, un procesualismo, pero que también está muy anclado en una unidireccionalidad y en ciertas secuencias claramente establecidas. Ese rizoma funciona como una lógica de lo que llaman un pensamiento nómade, un pensamiento que no quiere ser sedentario, que no se quiere anclar en principios generales. Otra vez lo que les vengo planteando desde el principio, ¿vieron? De no caer en eso que Nietzsche tanto había cuestionado, Heidegger también a su manera, posteriormente, ¿no?, a pesar de que fue acallado por los problemas políticos en los que estuvo involucrado en esa Alemania nazi, a pesar de que luego va a volver a la luz, ¿no?,
a esta, volver a la pregunta por el ser y dejar esa pregunta abierta como una gran fuente de producción, de creación de esas formas de ser. Hay diferencias grandes, no quiero simplificar acá toda esta gran tradición de pensamiento en una sola idea. Sí considerar lo que les digo, que existen ciertos énfasis, cierto interés por ciertos temas, cierto talante, ¿no? Que sí es el compartido y tiene que ver con estas preguntas sobre la subjetividad. En ese sentido, 1000 mesetas es una multiplicidad de mesetas, ¿no? De diferentes cuestiones, de diferentes configuraciones que hacen a la lingüística, a cómo concebimos los territorios, a cómo también concebimos la micropolítica, a la cuestión bueno, de las configuraciones, ¿no? Formales a las que podemos llegar, y demás, que, bueno, por eso tiene ese nombre, ¿no? Y también recurren a una figura, la de Meseta, Plató, que viene de la antropología, que viene de un gran antropólogo norteamericano, en este caso, que es Gregory Bateson se escribe, que fue también un gran innovador y visionario para su época, muy interesante, porque justamente se lo asoció a lo que se conoció como la Escuela Invisible de Palo Alto, en California, cerca de San Francisco, donde surge, digamos, la comunicología, nada más ni nada menos, ¿no? Se llama Escuela Invisible porque son una red de pensadores, antropólogos, sociólogos de la cultura, comunicólogos, psicólogos sociales, psicólogos clínicos, etcétera, que están pensando en todas estas cuestiones y ponen el énfasis en la comunicación. Irving Goffman, Maslowick, ¿no? Y muchos otros más. Bateson está en este panorama, en este contexto. Incluso supera la dicotomía ¿no? entre humanos y no humanos y termina sus últimos años estudiando el lenguaje de los delfines, para que se hagan una idea de lo interesante de todo esto. Y bien, después de todo ese trabajo conjunto, de elaborar otras cosas más, no son las únicas, pero las más importantes, Caosmosis aparece entonces, como les decía, ya en los años 90, nada más ni nada menos, como una publicación muy importante en ese sentido. Yo les tengo marcado, es lo que estamos viendo acá, espero que lo disfruten, 2 capítulos acerca de la producción de subjetividad y el nuevo paradigma estético, que también aparece publicado en otros lados más. De ahí vamos a extraer ahora una serie de conceptos fundamentales para profundizar aún más en esto de la subjetividad y, como les decía, un ejemplo concreto donde esto se puede ver y dejar otra vez, como en la clase pasada, otra gran pregunta abierta en este sentido, vinculado a cómo entender el ser como devenir, ¿no? Esta ontología contemporánea. Creatividad y transversalidad, el sujeto como proceso. Ese es el título que le pusimos a esta tercera sección del programa. Y bien, Caosmosis, entonces, ahí tienen 3 conceptos que les planteo acá, que son básicos y que hacen, como vimos, ¿no? Los trayectos Foucaultianos, a diferentes perspectivas que aparecen en los trabajos, están todas conectadas entre sí. Vieron que también esto hace una manera de trabajar, ¿no? Inventar una caja de herramientas conceptuales que implica, ¿no? Una teoría vinculada a cierto dispositivo metodológico y sus técnicas particulares. Y ensayar nombres, designarlos, e ir de esa manera, inventando estas cajas de herramientas. Esquizoanálisis es la que aparece ahí, tiene que ver con este trabajo conjunto con Gilles Deleuze que estábamos planteando, ¿verdad? La esquizofrenia es lo que aparece acá como modelo para pensar nuestra psiquis y nuestra configuración de subjetividad. Tiene que ver con el sistema capitalista, como esa lógica de fragmentación, vaciamiento, ¿no? Y, digamos, individuación llevada al extremo, ¿no? Es el esquizofrénico, entonces, el que aparece como modelo del cual extraer aprendizajes y pensar cómo superar esa fragmentación. Porque por un lado, también, digamos, ya no he visto desde un punto de vista clínico, digamos, como algo patológico, la dinámica esquizoide
tiene que ver con estas bifurcaciones, ¿no? Y posibilidades de diferentes instauraciones de formas de ser, de modos de subjetivación. El tema es que, por supuesto, cuando caemos en la esquizofrenia, caemos en algo patológico, en el sentido de que todo eso queda partido en fragmentos que son irreconciliables. El sistema produce esquizofrenia, pero también la superación de eso no niega esta pluralidad, ¿no?, de mundos posibles, sino que justamente las acciones rizomáticas nos permiten reconectar, ¿no?, esos fragmentos y componer, ¿no?, subjetividades. Por ahí va este tema. El nuevo paradigma estético lo vamos a ver a continuación. ¿Por qué estética? Porque tiene que ver con esto que hablábamos, esto mismo. Entendernos, como decía Nietzsche, como obras de arte. Entender que nos creamos a nosotros mismos. Y en ese sentido, las artes tienen mucho para aportar, quizás, no sé si más, pero sí de manera decisiva, ¿no?, junto con las ciencias naturales y exactas, y con el pensamiento filosófico en lo que nosotros llamamos el espacio de las ciencias humanas y sociales. Lo que intenta hacer Guattari es justamente traer, ¿no?, de la arquitectura, que además la arquitectura en particular ya es en sí un tipo de configuración epistemológica híbrida en este sentido, implica técnica, implica arte, implica ciencia, ¿no? Lo mismo pasa con la comunicación, con el espacio de la comunicación. Por eso es tan importante estos temas y estos autores para nuestro caso. Traer de la danza, de la poesía, del cine, bueno, de todas las artes que ustedes se puedan imaginar, escénicas o no, de la escultura, del videoarte, del arte digital, de todas las que ustedes se puedan imaginar, del performance, insumos para pensarnos justamente y para producir, ¿no?, en nosotros, y ahí viene esa intervención, esa mirada clínica, esa mirada productiva, estas formas de ser que buscan de alguna manera, bueno, afirmarnos en ella, buscar la salud, buscar superar las condiciones de precariedad existencial en las que podemos llegar a estar, ¿no? Y la ecosofía es la denominación también que utiliza en sus últimos trabajos para plantear esa filosofía que se focaliza en el econ, en esa vieja figura griega que era la terminología que se utilizaba para referirse a lo doméstico, al hogar más en realidad, ¿no? Y tiene que ver con una perspectiva profundamente ecológica. Qué actual que es esto, ¿verdad? Ahí hay un texto que no lo ponemos acá porque es mucho material, pero que se lo recomiendo a todos los que tengan interés, llamado Las tres ecologías. Y se refiere a estos tres órdenes de existencia. La psiquis, lo social y lo que tradicionalmente consideramos como el ambiente, la naturaleza. Tiene que haber una perspectiva y prácticas ecológicas en los tres sentidos, ¿no? Tanto para tener una salud mental, en el mejor sentido del término, como para disponer de una sociedad que también se rija por estos parámetros sanos, positivos, afirmativos, productores de subjetividad, nada más lejos del higienismo. Imagínense, no se trata de la salud como higiene ni pureza, ¿no?, sino de poder encontrar espacio para que todas nuestras pulsiones, también tanáticas, bueno, justamente ahí está el arte, ¿no?, se proyecten, ¿no?, en obras que permitan potenciar la vida y, por supuesto, el ambiente, ¿no? Y ahí era en el momento también, y hoy en día capaz lo que más parece evidente, las crisis del medio ambiente, que también está vinculado a un sistema de producción y un sistema social, el capitalista, que niega completamente, ¿no?, el estatus ontológico de ser de las demás especies vivas, sean animales, sean vegetales, de lo que parece que no tiene vida, pero que para Deleuze y Guattari también lo tiene, eso inorgánico, una vida inorgánica, siguiendo también a otros pensadores, e incluso como el propio Guattari va a decir,
también siguiendo en este caso algunos pensadores de la estética, la ecología de lo inmaterial, la ecología de la virtualidad, de aquello que estamos creando que aún no lo hemos materializado, que no es actual, es virtual, pero también existe, ¿no? También ahí tiene que haber una ecología. Ni que hablar, otra vez, vieron cómo se anticipa a lo que estamos viviendo actualmente en lo que denominamos, ¿no?, el ciberespacio, la virtualidad y la importancia que tiene en este tiempo que hemos pasado a partir de la crisis de la pandemia del COVID-19, ¿no? Cómo aparece todo esto. Y todo lo que se conoce como la ecología de la comunicación, otra vez, que tiene vínculos fuertes con esta escuela de Palo Alto de la que hablamos antes, ¿no? Con Bateson, con Maslowik y demás. Una ecología de los medios, ¿verdad? Bien, esos son los tres términos que aparecen acá. Caósmosis, que vendría a ser algo así como un universo caótico, pero del cual surgen por ósmosis formas, ¿no? Que no niegan ese caos, esa aleatoriedad. ¿Vieron? Ahí está la teoría del caos, ¿no? La cibernética, la termodinámica, todas esas teorías que vienen de las ciencias naturales más recientes y que ponen en tela de juicio esas visiones de la ciencia clásica, no, digamos, intenta, ¿no?, alcanzar esa perspectiva otra vez que pone el acento en la creatividad, que no niega justamente todo eso intempestivo, azaroso, múltiple, que nos constituye y constituye al universo, sino que trata de ponerse a ese nivel. Es decir, trata de no simplificar y no simplificarnos, ¿no? Y Caósmosis, entonces, comienza con esta cita de Marguerite Duras, una gran escritora, también fantástica, de una generación previa, y que tiene una sensibilidad también en ese sentido, y que tiene una experiencia también sumamente antropológica de haber vivido, ¿no?, en lo que era, bueno, se lo conoce aún como Indochina, y de haber planteado unas novelas increíbles. En un momento determinado, uno de sus personajes en esta novela, el amante de la China del Norte, plantea esto, ¿no? En los suelos de la cubierta, en las paredes del barco, en el mar, con el recorrido del sol en el cielo y el del barco, se dibuja y se diluye con la misma lentitud una escritura ilegible y desgarradora de sombras, de aristas, de trazos de luz rasgada, remendada en los ángulos. Triángulos de una geometría fugitiva que se desmorona al capricho de la sombra de las olas del mar, para después otra vez, incansablemente, volver a existir. Yo creo que esto es fundamental, tiene que ver con lo que les vengo, ¿no?, introduciendo vinculado al paradigma estético. Y tiene que ver con lo que vimos desde la primera de las clases del módulo. Cómo este pensamiento del afuera, ¿no?, trata de rescatar las cualidades, ponerse a la altura de los sentidos, los valores, las prácticas productoras de singularidad, y al mismo tiempo, ¿no?, es decir, de cualidades, ¿no?, como pueden ser los colores, los juegos de luces, todo eso que nos hace sentir, ¿no?, de una manera particular las cosas y nos define en nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra percepción particular de lo que somos, y al mismo tiempo no negar cierto tipo de formalismo. Yo le decía de configuracionismo, de un pensamiento abstracto. Miren acá cómo aparecen los términos de una geometría fugitiva. Es fugitiva, pero es una geometría. ¿Vieron? Podemos estudiar estas formas de ser, estos procesos de subjetivación, como geometrías cualitativas que se definen por las cualidades de sus formas, pero que son formas también, ¿verdad? Estos triángulos que se van generando, que así como aparecen, desaparecen en ese caósmosis, ¿no?, como plantea Guattari, en el límite, en el umbral entre lo actual y lo virtual, ahí donde las cosas aparecen y desaparecen casi a la velocidad de la luz. El límite entre la existencia, digamos, tangible, materializada, actualizada, y aquella virtual, ¿no?,
donde las ideas o las entidades que están en juego, bueno, se mueven a la velocidad de la luz. Ahí aparece esta idea, ¿verdad? Incansable de una existencia que insiste en volver más allá de su disolución, de su desaparición. Y es trabajar ese laboratorio antropológico, ese magma de generación de formas de ser. Ahí se juega la producción de subjetividad. Y es ahí también en donde los diferentes modos de dominación operan. El capitalismo particular, el más desarrollado de todos, bueno, queriendo blindar ese umbral, ese límite, y estableciendo una malla de control donde captura esas novedades, esas nuevas cualidades y las vacía de contenido, las convierte en productos de venta, ¿no? Algunos pueden ser convertidos en modas y se ofrecen al mercado, todos al mejor postor, y todo vale un mismo código de traducción que hace que todo se empareje y se vacíe, el dinero, ¿verdad? Guattari va a tomar esta idea bastante materialista en ese sentido, ¿no? Marxista, pero materialista más de fondo, pero por supuesto en su versión marxista, de decir, bueno, para pensar la subjetividad pensemos la producción de subjetividad. ¿Cómo se la produce? ¿Cómo se la crea de una manera efectiva? Ahí pasamos, ¿no? Es un arte materialista. Nos cuestionamos cuestiones estéticas, nos planteamos cuestiones estéticas, pero tratamos de hacerlo desde su concreción, para tener también los pies en la tierra, ¿no? Para tratar de estudiar las cosas que podemos llegar a aprender y manipular, y no perdernos en un pensamiento abstracto. Y en ese sentido aparecen los mecanismos de producción de subjetividad. Félix va a plantear, Guattari va a plantear, y leo, esto es en la página 12. Por lo menos 3 órdenes de problemas nos incitan a extender la definición de la subjetividad, superando la oposición clásica entre sujeto individual y sociedad. Miren a lo que va, ¿no? Y por ello mismo a revisar los modelos de inconsciente actualmente en curso. Lo primero que aparece acá entonces, que ya capaz en los primeros módulos del programa lo han visto, una fuerte crítica a la dualidad, individuo versus sociedad. No estamos hablando, ¿no?, de que la producción de subjetividad, la creación de modos de subjetivación es una cuestión individual. Todo lo contrario. Tampoco es lo social en los términos sociológicos clásicos, de esa escuela sociológica francesa que en Émile Durkheim tiene la imagen más elocuente, ¿no? Recuerden que lo hablamos, que se los planteé en la clase pasada, ¿no? En esa forma de combinar que tienen estos pensadores sus diferentes herencias, sino que justamente se trata de romper la dualidad individuo-sociedad. Se trata de procesos transversales, ¿no es verdad? De esa transversalidad que aparece en el título de este subcapítulo del módulo, que incluye la generación de individualidades, que genera tipos de individuos, o mejor dicho, de sujetos, según el tipo de modelo de subjetivación del que se trate. Así como también genera diferentes tipos de sociedad, o como lo van a llamar Deleuze y Guattari, especialmente, ¿no?, en esas obras conjuntas que les planteaba el socius, ¿no? Esa globalidad holística que parece incluirnos a todos los que vivimos bajo una misma bandera, un mismo Estado-nación, que, bueno, que consumimos los mismos medios, ¿no?, de comunicación, cada vez va más por ese lado, que hablamos una misma lengua, ¿no? Y que nosotros creemos que es algo así como eso, como una gran esfera que engloba a todas las pequeñas esferas o canicas, ¿no?, que somos cada uno de los individuos. Algo así como que la sociedad es el conjunto de, ¿no?, la suma de todas las individualidades. Acá se está pensando de otra manera. Se piensa desde las multiplicidades. Y justamente todo sujeto es una multiplicidad. Justamente es atravesado por flujos de cuestiones que podemos traducir en términos de dimensiones de género, de clase, de etnia, de nacionalidad,
de lenguas y de diferentes formas de significación, de diferentes afectos, gustos, inclinaciones, etcétera, 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 depende de cada contexto, de lo que se toma en cuenta, de cuáles son esas diferentes líneas de multiplicidades que nos están atravesando, y siempre somos una multitud. O como va a decir Félix Guattari en un trabajo vinculado justamente a la clínica esquizoanalítica, ¿no? En esa transversalidad. Somos grupúsculos, somos diferentes formas de grupalidades. Siempre somos muchos. Y esa idea de unicidad, ¿no?, está asociada a esa esencialización que generamos. Claro, nosotros nos creemos uno y nos inventamos una imagen de lo que somos, tenemos un nombre, pero eso no pasaba en todas las culturas ni en todos los tiempos. Incluso no pasa tampoco ahora. Ejemplo clásico, ¿no? Cada uno de ustedes es llamado de diferente forma en el espacio de la intimidad, por sus padres, sus amigos, sus hermanos, sus seres queridos, existen los apodos. A veces tenemos dos nombres, se usa el primer nombre en la esfera pública, el segundo nombre en la privada, o viceversa. Nuestros amores nos ponen otros apodos que solo usamos en ese sentido. Cuando tenemos hijos pasamos a ser esas figuras, esos roles, como los nombres que nos designa, somos papá o mamá, ¿no? En todo sentido. Ven, en muchas culturas, digamos, aborígenes, ¿no? Justamente la pluralidad, la pluralidad de nombres, la pluralidad de nombres, tiene que ver con todo esto. Está asociado a los clanes, a las tribus a las que pertenecemos. Incluso hay nombres secretos que no pueden ser nombrados, no pueden ser enunciados porque al enunciarlos nos capturan algo de nuestra alma. Bueno, toda esa plurivocidad, como la llama Félix Guattari, en el nuevo paradigma estético, que lo asocia a formas, él denomina, ¿no?, arcaicas, pero no primitivas, ¿no?, en el sentido peyorativo, de formas de subjetivación, tiene que ver con eso, con esa conexión con lo natural que rescata un animismo, ¿no?, múltiple, en conexiones múltiples con los entes de la naturaleza. Y eso está presente, ¿verdad? Y eso hace entonces de un sujeto que no es sinónimo de individuo, incluso en el momento de una modelización de que nos produzca un sistema como el de la modernidad capitalista, eurocéntrico y demás. Más abajo, dentro, entre, en las fronteras, en los intersticios, siempre aparece esta multiplicidad a pesar de las dinámicas de homogenización que puedan llegar a estar operando, ¿verdad? Ya entonces nos encontramos con eso. Y si queremos entender los procesos de subjetivación, tenemos que ponernos en ese intersticio, que no es un punto medio entre el individuo y la sociedad, sino que son dinámicas inter- y transsubjetivas de producción, tanto de individuos como de sociedades, que se corresponden, más o menos, ¿no? ¿Verdad? Y ahí pasa entonces a plantear cuáles son, ¿no?, después de poner esto en juego, los órdenes de problemas en donde aparece, ¿no?, esta cuestión de la subjetividad y nos permite extender la definición de qué se entiende por subjetividad. La irrupción de los factores subjetivos en el primer plano de la actualidad, piénsenlo en todo nivel, a partir de las redes sociales, ¿no?, el narcisismo, el egocentrismo vinculado a redes sociales como Facebook, a las selfies, ¿no?, y a dispositivos estéticos que van por ese lado, ¿no, verdad? Tanto para bien como para mal, a los reality shows, ¿no?, y al hecho de convertir la vida, la llamada vida privada en un espectáculo. ¿Vieron? Aquello que es asociado como subjetivo, como aquello más íntimo, más propio, más singular, es convertido en espectáculo incluso. En el mejor de los casos, no. En el mejor de los casos puede ser, como tratamos de verlo acá, materia prima para un trabajo clínico, para un trabajo artístico, ¿no?, que implique, bueno, como diría Foucault, tecnologías del self, ¿no?,
que a partir de la escritura, de la creación estética, de, no sé, de la elaboración de diferentes productos comunicacionales, bueno, estemos generando este mundo, estemos haciendo nuevas formas de existencia. Pero, ven, la subjetividad aparece, ¿no?, como en primer plano de la actualidad, para bien o para mal. El desarrollo masivo de las producciones maquínicas de subjetividad va a plantear, ¿no es verdad?, como segundo aspecto, y acá aparece, ¿no?, lo que ahora estamos experimentando, ¿vieron? Cómo las tecnologías de la información y la comunicación, primero los medios masivos, luego toda esta tecnología también de ida y vuelta, ¿no?, va produciéndonos a nosotros mismos, como diferentes máquinas, ¿no?, materiales, inmateriales, van, ¿no?, atravesándonos y a partir de sus ritmos, de su funcionamiento, de las diferentes matrices maquínicas, van generándonos, ¿no?, van afectándonos, más allá de ideas y contenidos específicos, en nuestra propia afectividad, cada vez más. Y ahí también se vuelve a borrar la diferencia entre lo humano y lo no humano, entre máquina, ¿no?, y alma. Incluso podemos encontrar, como decíamos en las clases pasadas, y algo lo habrán visto en el módulo anterior, el reencantamiento del mundo en ese sentido, a veces desde una visión un poco fetichista, ¿no?, como comprar un robot, ¿no?, para que me acompañe en mi soledad, como está pasando en Japón. Y otras veces no, otras veces justamente viendo cómo diferentes programas informáticos van configurando algo así como un espíritu propio, todo el camino de la inteligencia artificial en el que estamos embarcados. Podemos ver también que una inteligencia colectiva, como hacen otros pensadores, está inevitablemente asociado a estos medios de comunicación que disponemos y por tanto también son un ingrediente no ajeno, sino propio de la producción de subjetividad. Y por último, y en último lugar, dice Guattari, la reciente acentuación de aspectos etológicos y ecológicos relativos a la subjetividad humana. Otra vez, las tres ecologías, ¿no? Y cómo esta especie de potenciación de la virtualidad, en vez de hacer desaparecer aquella supuesta base biológica, como se le dice aún, ¿no?, en algunos ámbitos, vuelve a poner en tela de juicio qué somos, de dónde venimos y cuál ha sido nuestro proceso de hominización. Y es la pregunta que hemos hecho al final de la clase pasada, ¿no? ¿Desaparición o transformación? En términos de los saberes, toda esta discusión, ¿no?, de las neurociencias, si va por ahí, si alcanza con conocer nuestro cerebro, de estos cuerpos, ¿no?, esta dimensión corpórea de nuestra psiquis, o las mentes van más allá de eso. Esa clásica dicotomía que heredamos del pensamiento racionalista cartesiano, ¿no?, entre cuerpo y alma, es, digamos, puesta en tela de juicio, y ahí otra vez aparece esta discusión en torno a la corporeidad y a las prácticas y las configuraciones, ¿no?, sentimentales, afectivas, ideacionales, intelectuales también, por supuesto, ideacionales, que nosotros considerábamos como antiguamente lo que más nos caracterizaba, ¿no?, la cultura, el mundo simbólico, etc. Hoy en día, bueno, volvemos a entender o tratamos de entender la importancia de pensar, ¿no?, nuestros aspectos etológicos y ecológicos en estos tres niveles copresentes, no paralelos, como habíamos visto, ¿no? La psiquis, lo social, en esta transversalidad de producción de subjetividad, y ambiental. Nosotros como parte de este mundo, de este planeta, de este universo que habitamos. Y que no estamos para nada por encima ni somos para nada superiores. Pero sí tenemos una gran responsabilidad sobre lo que hacemos con él. Los factores subjetivos, dice Guattari, ocuparon siempre un lugar importante en la historia, con mayúsculas, ¿no?, en el devenir de la humanidad, vendría a ser. Los factores subjetivos ocuparon siempre un lugar importante en la historia.
pero al parecer van adquiriendo un papel preponderante desde que los más media de alcance mundial, tampoco concursiva, comienzan a relevarlos. Los más media de alcance mundial. Ahí hay una gran crítica, una fuerte crítica, igual que los no, que estos pensadores de la Escuela de Frankfurt, que hacían uso del término industria de manera peyorativa para referirse a las industrias culturales, a esta proliferación de medios masivos de comunicación, ya alcance planetario, del cual nosotros en esta contemporaneidad, bueno, somos habitantes irremediablemente. Y ustedes, y nosotros también, obviamente, estamos en la Facultad de Información y la Comunicación, actores fundamentales. Ustedes ya están trabajando, van a trabajar en estos ámbitos, ¿no? No toda la comunicación se reduce a esto. Eso sería una mirada mediocentrista, como se le dice de manera peyorativa, ¿no? Ya Jesús Martín Barbero, allá por principios de los años 80, hacía no énfasis en esto, de una mirada y una práctica que nos hiciera pasar de los medios a las mediaciones. Pero efectivamente, ¿no? Tenemos que seguir haciéndonos cargos y tenemos que hacer algo por generar medios de alcance mundial que no caigan en esa reducción de la multiplicidad, de la polivocidad de la producción de subjetivación, generando productos enlatados, géneros básicos, ¿no? Como esos programas que hemos visto pulularon hace unas décadas atrás y que en los últimos años han como decantado un poco, fruto también de ese vaciamiento y ese empobrecimiento que ellos mismos generan, como el Gran Hermano y otros tipos de realities, ¿no? Surgen, vieron, otro tipo de realities menores, digamos, que quieren conectar con esa ecología doméstica, con ese habitar cotidiano, temas que estudiamos mucho en el laboratorio transdisciplinario de etnografía experimental, nuestro LabT. Por ejemplo, me refiero a realities de cocina y cosas así, ¿verdad? ¿Ven? Ahí ven cómo se vuelve a, digamos, querer reencantar, reconectar con cualidades para volver de ahí a generar productos. Y bueno, esta dialéctica bastante diabólica en ese sentido es la que nos envuelve y tenemos una responsabilidad en ese sentido. No para dejar de producir comunicación masiva, pero sí para tratar de hacerlo con una ética bueno, que no elimine eso mismo que es tomado, ¿no? Como materia prima. Y efectivamente podemos encontrarnos entonces con todo lo que plantea Félix Guattari, que pone el acento en la subjetividad. Procesos de subjetivación. Y aquí aparecen unas 4 conceptualizaciones que son fundamentales. Hay una que ya le hemos planteado, ecología. Otra, la polifonía, ya le hemos planteado también, ¿no? Esa polivocidad. Él va a directamente citar a Bakhtin, un autor que también, ¿no?, puede ser muy conocido por ustedes o acaban de conocerlo, vinculado a sus trabajos en semiótica, ¿verdad? Mikhail Bakhtin, esta idea de la polifonía, que en todo momento siempre nos vamos a encontrar con géneros, situaciones discursivas, comunicacionales, polifónicas, de una multiplicidad de voces y de diferentes mediaciones que están allí en juego. La transversalidad, ya lo hemos visto también, esta lógica, ¿no?, transversal de la producción de subjetividad, y la heterogenética, esta idea de una creación heterogénea y de heterogeneidad que está siempre presente, más allá y a pesar de los intentos de homogenización que podamos encontrar. Dice Guattari, páginas 14 y 15, ¿deben considerarse las producciones semióticas de los más media, de la informática, la telemática, la robótica, al margen de la subjetividad psicológica? Imaginen la respuesta, todo lo que hemos visto, ¿no? Dice, escribe, no lo creo. Es decir, no están al margen. Son parte consustancial, son ese adentro en el afuera, ¿verdad?, que nos está constituyendo. Es decir, es ese afuera que nos atraviesa y está en nuestros adentros, ¿verdad? No son, por tanto, afueras coextensivos. Sí podemos plantear, yo no soy ese robot, yo no soy ese software, yo soy mucho más que eso.
pero ese software que yo estoy utilizando todo el tiempo para estudiar, para hacer música, para comunicarme con mis amigos, para recibir, ¿no?, las diferentes informaciones que consumo cotidianamente, me está atravesando, me está componiendo desde mi adentro. Así como las máquinas sociales pueden ser ubicadas en el capítulo general de los equipos colectivos, ¿no?, de todos esos equipamientos que son insumos que nos están disponiendo nuestros ambientes, nuestros entornos, sea los sistemas educativos, el urbanismo, la medicina, las máquinas tecnológicas de información y comunicación operan en el corazón de la subjetividad humana. Ahí es que aparece ese adentro, ¿ven?, en los términos de el corazón de la subjetividad humana. No únicamente en el seno de sus memorias, de su inteligencia, sino también de su sensibilidad, de sus afectos y de sus fantasmas inconscientes, hasta lo más profundo, podríamos decir, lo que considerábamos lo más profundo, es inconsciente, que ahora es pensado como un inconsciente maquínico. Nuestros sueños están diseñados por todo esto, no solo por las figuras, los personajes que aparecen allí, sino incluso por los ritmos, por las configuraciones, por las tonalidades, por todo eso que parece más abstracto, más difícil de asir. Ahí también ya está toda esta configuración componiéndonos. La consideración de estas dimensiones maquínicas de subjetivación nos mueve a insistir en nuestra tentativa de redefinición sobre la heterogeneidad de los componentes que agencian la producción de subjetividad, ¿no?, que agencian, que disponen, que configuran y que permiten que se hagan ciertas cosas de esa producción de subjetividad. Yo sé que una de las cosas difíciles de trabajar a Guattari, todo lo que estamos viendo, es la aparición de muchos neologismos, ¿no? A veces no son tanto, en realidad son términos que vienen de diversas fuentes, ¿no?, de la estética, de la etología, de la psicología social, de la antropología, de la telemática, de la teoría de la información. Y claro, obliga a tener que manejar mucha terminología de la tradición de pensamiento filosófico de diferentes fuentes. Pero bueno, para eso están estas clases, ¿no?, para poder traer todo esto. Yo estoy haciendo el esfuerzo, como hacía en las clases presenciales, de tratar de hacerles a ustedes más accesible todo esto. Y hay que leer las cosas varias veces para poderlas comprender. También la entrevista que les dejé permite ver cómo todo esto puede ser más traducible en una terminología más cercana. Pero no hay que tenerle miedo para nada. No hay que tenerle miedo. No es nada imposible. Solo se trata de estudiar, de concentrarse y de poner a operar estos conceptos. Y van a ver que funcionan. Por eso desde el principio yo insisto en que ustedes vayan trabajando en ese ensayo de entrega final como forma de concentrar los esfuerzos, ¿no?, de estudio. Y de esa manera van a ver que van a poder funcionar perfectamente. Van a encontrar un amigo en el sentido nietzscheano en él y en todos estos autores que estamos viendo. ¿Por qué? Porque los van a ayudar a poder trabajar sus propias experiencias en esto que estamos viendo, ¿no? Encontramos así, dice él, estos diferentes componentes. 1. Componentes semiológicos significantes manifestados a través de la familia, la educación, el ambiente, la religión, el arte, el deporte. 3 puntos. 3 puntos importantes, ¿no? Es decir, la serie queda abierta. En cada experiencia vamos a encontrar diferentes componentes. Semiológicos, ahí sí funciona la producción de significación. Ahí podemos encontrar significantes, significados, lógicas entre los significantes. No es que se niegue toda la dimensión, ¿no?, de lo sígnico, pero es un componente, no lo es todo. No alcanza solo con eso, sino sí estamos reduciendo la subjetividad solo a esa lógica, algo que el pensamiento estructural sí había hecho. Y a veces, lamentablemente, muchas disciplinas y perspectivas del campo de lo simbólico, tan importante en la comunicación, siguen haciendo desde esta perspectiva. Esa es una de las líneas de componentes. 2. Elementos fabricados por la industria de los medios de comunicación.
Aquí sí, ¿ven? Aparece la utilización de industrias culturales, ¿no? Del cine, etc. Y tiene que ver con esto, ¿no? De esa producción maquínica, ¿no? De modelización, ¿no? Global, ¿no? De diferentes actitudes, costumbres, hábitos, imágenes, gestos, gustos, ¿no? Que nosotros clásicamente podemos asociar a los sistemas de la moda, como lo llamaba Roland Barthes, pero que tienen que ver con eso, que incluso va más allá de la simple, o la simple no, pero va más allá de lo que conocíamos como esta lógica de producción de significación. Y 3, dimensiones semiológicas asignificantes, que ponen en juego máquinas informacionales de signos, funcionando paralelamente o con independencia del hecho de que producen y vehiculizan significaciones y denotaciones. Ahí está todo lo que hablamos en torno a la lingüística, a la teoría del signo y demás. Y escapando, pues, a las axiomáticas propiamente lingüísticas. ¿Ven? Lo que estábamos hablando. Y hace más a una dimensión de composición, para ir al paradigma estético, pensarnos como una obra de arte, que no son, digamos, para nada asignables a significados, que quizás tienen más que ver con la música, ¿no? Con esas otras artes alejadas de la significación, que hacen a ritmos, que hacen a contrastes, que hacen a acentos, a tonos, a armonías, a disonancias, hacen esa afectividad que requiere considerar ideas, ¿no? Perceptos, los van a llamar Deleuze y Guattari en relación al arte. Las ideas del arte no son conceptos, son ideas distintas a las de la filosofía, perceptos, o por ejemplo de la pintura, ¿no? Vinculado a cómo se piensa, ¿no? La composición desde las artes pictóricas. Y desde ahí pensarnos. Hay un concepto que es fundamental, que no aparece acá, que es el de ritornello, que viene de la teoría de la música y que tiene que ver con estas reiteraciones que podemos encontrar en ciertas estructuras musicales, que hace a esos ritmos que componen nuestra existencia, con sus velocidades, sus acentuaciones, ¿no? Esas máquinas asignificantes, ¿no? Como estudiaron, como algunas de nuestros compañeros del laboratorio han estudiado en sus tesis, como por ejemplo la televisión, ¿no? Y es un ejemplo que vamos a ver con el propio Félix Guattari ahora, como la televisión prendida en una casa, ¿entienden? Genera un ritmo, un paisaje sonoro, imagónico, que va produciendo un ambiente, un territorio existencial. Esas son las cosas que son interesantes estudiar. ¿Para qué? Para conocerlas y para producir otras acordes a lo que nos parece a nosotros es una mejor calidad de vida desde un punto de vista ecológico, ¿no? Y tratar de aportar en, bueno, eliminar, disminuir todo aquello que está contaminando el ambiente psíquico, social, y desde el punto de vista también natural o del conjunto de los ecosistemas de la biosfera. Bien, y junto con esta idea de la producción, también está el énfasis en que en las condiciones de emergencia de la singularidad. Otra vez, recuerden a Nietzsche, ¿no? Esa visión genealógica y arqueológica, la emergencia y la procedencia de las fuerzas. Ahora acabo de pasar en la presentación a otra de las placas, digamos, y esta es una nueva cita en la página 20, que dice: la definición provisoria de la subjetividad que me estaría dado proponer en esta etapa como más abarcadora será. Y acá se la juega, ¿no? Intenta dar una definición de subjetividad, por eso la comparto con ustedes, para que sirva. Pero imaginen que no es una definición de un principio universal que es igual y siempre en todo caso. Está haciendo un gran esfuerzo acá Guattari para que se trate de comprender lo que él está planteando. Pero miren por dónde va, ¿no? Acaba de decir que es una definición provisoria, ¿ven? Porque siempre es provisoria, nunca va a ser definitiva. Estamos en devenir, somos proceso. Por tanto, nuestra subjetividad está en transformación, ¿no? Entonces, si estamos pensando estas cosas, tenemos que estar a la altura de ello. Tiene que ser un pensamiento también procesual,
que dé lugar a la transformación. Que cada acontecimiento del pensamiento, cada investigación, cada experimento, cada hecho, bueno, permita que ese pensamiento cambie, se transforme. Por eso es una definición provisoria. 2 puntos, dice Guattari, conjunto de condiciones por las que instancias individuales y o colectivas, volvamos a lo que hablamos, ¿no? De la transversalidad de los grupúsculos, de esas grupalidades en diferentes escalas que siempre nos componen, son capaces de emerger, ¿no? ¿Cómo qué? Como territorio existencial, sui referencial, que se refiere a sí mismo, que se toma como, ¿no? Lo existente así, como hablábamos en la escala individual, como nosotros nos creemos que tenemos un alma, que somos un espíritu. Nos reafirmamos en adyacencia o en relación de delimitación con una alteridad a su vez subjetiva. Siempre hay otra edad. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Siempre en el juego de las identidades y alteridades, ¿no? Se genera un territorio existencial, componemos de esas multiplicidades que nos atraviesan síntesis parciales. Esos adentros, sea a nivel individual, sea a nivel colectivo, sea a nivel social, en los múltiples niveles, y siempre según con qué otras alteridades estemos en juego. Y esa es la textura heterogénea y diversa de la existencia, la riqueza de esa trama, ¿no? De esa trama de elementos que nos configura. Miren en el nivel que hemos llegado, gracias a Guattari, a poder tematizar y conceptualizar la subjetividad, que ya vemos tan trabajada con Foucault, siempre en relación Guattari con Deleuze o no, y que recupera toda la tradición de diferentes pensadores y pensadoras de las ciencias humanas y sociales. En esta perspectiva ético-estética, diría mejor, no solo estética, ¿no? Ético-estética de una ecosofía, de un pensamiento que tiene a lo ecológico como el elemento central y que toma de la esquizofrenia, ¿no? El modelo, ¿no? Para entendernos frente a, digamos, el peligro constante de fragmentación de las sociedades contemporáneas en pos de no una homogenización nueva, un reagrupamiento de los elementos para alcanzar una síntesis cerrada, sino para otra vez hacer conexión heterogénea, rizomáticamente. Sigue Guattari, sabemos que en ciertos contextos sociales y semiológicos la subjetividad se hace individual. Una persona tenida por responsable de sí misma se sitúa en el seno de relaciones de alteridad regida por usos familiares, costumbres locales, leyes jurídicas. 3 puntos. Lo que acabo de decir. ¿Vieron? En otras condiciones, la subjetividad se hace colectiva, lo cual no significa que se torne exclusivamente social. ¿Vieron? Otra vez, hay diferentes formas de grupalidades, no solamente con identidades distintas, grupos con identidades distintas, incluso en escalas distintas, de órdenes distintos. Está esta grupalidad de ustedes, que son compañeros de clase, en estas condiciones particulares, a distancia, tomando clase de esta manera, vinculándose así con el profesor. Eso define cualitativamente un tipo de grupalidad muy distinta a la que podría darse si esta clase fuera presencial, si se da entre algunos de ustedes que además son amigos y se conocen de la generación, ¿no? Del año anterior, y sí generan grupos que se pueden más o menos materializar en diferentes grupos de WhatsApp u otras redes. ¿Vieron? Todo eso da un relieve, un mapa, una cartografía de los procesos de subjetivación de esto que llamamos, bueno, la clase de ontología de la comunicación contemporánea. ¿Ven? Puse un ejemplo ya directamente dado, aplicado a lo que somos para que se comprenda, ¿no? Para que se trate de experimentar la aplicación. Imagínense ver toda producción de subjetividad así. Es muy interesante, ¿verdad? El término colectivo, sigue Félix, y esto es en lo que estamos hablando, ha de entenderse aquí en el sentido de una multiplicidad, ¿ven? Que se despliega a la vez más allá del individuo, del lado del socius, y más acá de la persona, del lado de intensidades preverbales, tributarias de una lógica de los afectos,
más que de una lógica de conjuntos bien circunscritos. El inconsciente es un inconsciente colectivo. No sé si vale la pena decirlo, pero por la duda lo vuelvo a afirmar. Viene de la escuela sociológica francesa, Marcel Mauss, Mauss, ¿se acuerdan? En la clase pasada lo mencioné, tiene que ver con la influencia de Freud directamente, y en esa búsqueda que hacemos de articular la antropología con la psicología, con el psicoanálisis, mejor dicho. Esa etnología francesa con el psicoanálisis. Hay un inconsciente, tiene una configuración particular, singular, que podemos decir, yo tengo un inconsciente como sujeto, pero los elementos que lo componen son colectivos, nos están atravesando. Y en esa dimensión que va más allá de lo que yo puedo enunciar legiblemente, ¿no? Que yo puedo llegar a controlar o prestar atención y creer que lo puedo más o menos dominar, la conciencia, en el inconsciente se abre todo este universo, todo eso afuera, inter y transsubjetivo, ¿verdad? No solamente, también lo podemos ver en otras prácticas, como plantea Guattari, ¿no? Vinculadas a este paradigma estético, donde es cuando nos sentimos, cuando las practicamos, cuando nos sentimos abiertos, en conexión, comunicados, ¿bien? Más allá de esas barreras que nos establecemos a veces desde el yo, ¿no? Cuando hacemos arte, por ejemplo, cuando bailamos, hacemos música, ¿verdad? Y experimentamos en diferentes rituales, ¿vieron? Esa vinculación que nos atraviesa. Las relaciones amorosas son un gran ejemplo de esto, ¿no? Y como hay algo, como decía Benedetti también, ¿no? Mario Benedetti, es como codo a codo somos mucho más que dos, como en ese entre se habilita todo un universo nuevo que no se reduce a la suma de dos ni nada que se parezca, es una multiplicidad que se abre allí. Bien, el paradigma ético-estético entonces se plantea en estos términos, página 22. Mi perspectiva, dice Guattari, consiste en hacer transitar las ciencias humanas y las ciencias sociales desde los paradigmas cientificistas hacia paradigmas ético-estéticos. Aquí está. El problema ya no es saber si el inconsciente freudiano o el inconsciente lacaniano aportan una respuesta científica a los problemas de la psique. Gran cuestionamiento permanente, ¿no? Porque claro, las ciencias humanas y sociales se querían, en algunos ámbitos todavía, se quieren poner a la altura de las ciencias naturales, ser iguales que ellas. Es imposible, porque trabajamos sobre nosotros mismos. La subjetividad, eso mismo que está pensando, se está pensando a sí mismo y al pensarse a sí mismo se transforma en el mismo acto de pensarse. Y es un pensamiento que es enunciado por un intelectual, por un pensador, pero que inevitablemente es colectivo. Se establece en esas mediaciones inter- y transsubjetivas. Estos modelos solo serán considerados en su carácter de producción de subjetividad, entre otros, inseparables tanto de los dispositivos técnicos e institucionales que los promueven como de su impacto sobre la psiquiatría, la enseñanza universitaria o los más media. De manera más general, deberá admitirse que cada individuo, cada grupo social, vehiculiza su propio sistema de modelización de subjetividad, es decir, una cierta cartografía hecha de puntos de referencia cognitivos, pero también míticos, rituales, sintomatológicos, y a partir de la cual cada uno de ellos se posiciona en relación con sus afectos, sus angustias, e intenta administrar sus inhibiciones y pulsaciones. Es decir, en un momento lo plantea más adelante, en este nivel todo vale. Es un relativismo, pero no es un relativismo ontológico barato. No quiere decir cada uno es a su manera y con eso ya está. Porque si no volveríamos a una posición pesimista, en donde no hay nada que hacer, cada uno es un mundo con sus reglas, con su lógica, y se terminó. Es todo lo contrario. Acá lo que estamos planteando desde el principio es cómo esta lógica de composición, los elementos que se utilizan para esas composiciones, no se agotan en individualidades aisladas. Es todo lo contrario. Lo que está diciendo justamente es que existe una multiplicidad, una heterogeneidad de los componentes, lo que decíamos desde el principio, ¿verdad? Que van más allá de cualquier homogenización posible y que no son controlables.
de un punto de vista funcional, ¿no? Como hacen las ciencias naturales, que establecen variables y constantes para estudiar de manera, ¿no? Matemática sus objetos de estudio. Eso sirve, sigue sirviendo. Yo creo que sirve mucho, lo utilizo. Efectivamente podemos establecer, ¿no? Dimensiones, variables, podemos hacer estudios cuantitativos, estadísticas, estudiar cuánto se mira, cuánto se oye, cuánto se utiliza tal medio de comunicación y de ahí conocer del fenómeno. ¿Entienden? Eso se puede hacer. Pero ¿qué pasa? Si queremos entender qué formas de ser producen esos medios de comunicación, no nos va a alcanzar. Solo con eso nos vamos a quedar muy en la superficie. No se trata de que 1000 individuos miran tal programa de televisión. Se trata de que ver un programa de televisión implica una construcción de un tipo de sujeto receptor. No es el individuo estándar. Me hago en la recepción, me creo, me transformo subjetivamente por ver o no ver determinado tipo de programa, de determinado tipo de canal en determinado momento. Ese ver televisión es una instancia que se define también como una singularidad. No se ve ni ver quiere decir ni es lo mismo en cualquier momento, en cualquier tiempo y espacio. Ahí viene el territorio existencial, ¿no? Depende de cómo es que se configure en base a todas las variables que están en juego. Algunas enunciables desde el punto de vista racional, enunciativo, ¿no? Y en otros sentidos no, hay que apelar a esos otros elementos estéticos para poderlos comprender. Y siempre implican una ética, implican una valoración del mundo, donde se establece lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que no es correcto, ¿no? Una relación con los otros seres, con las otras entidades. Está bien dejarlo con el volumen alto, está bien dejarlo a cierto volumen, está bien traducirlo para otro, ¿por qué queda con el volumen bajo, ¿no? Y solamente se ven las imágenes? Todo eso hace a un universo de valores que define percepciones, afectos, emociones y nos constituye como sujetos en la comunicación. Ejemplo, justamente, el consumo televisivo. El propio Guattari va a poner como ejemplo cómo poder cartografiar, mapear el consumo de televisión. Y todo esto que les estoy planteando es una anticipación para poder comprender, para poder captar en los términos del propio Guattari cómo él trata de hacer el mapa, de descomponer estos elementos según las dimensiones y de tratar de ver cómo es que se haría, ¿no? Para ilustrar este modo de producción polifónica, páginas 29 y 30 de Caósmosis, ¿ven? Producción de subjetividad polifónica, en el que un ritornelo, lo que les comentaba antes, ¿no? Una estructura rítmica, ¿no? De disposición territorial complejo, desempeña un papel preponderante. Consideremos el ejemplo del consumo televisivo. Cuando miro televisión, yo existo en la intersección entre dos puntos. Y ahí vienen las diferentes líneas, vectores de los procesos de elementos múltiples que en su conjunción, en su cruzamiento, me configuro yo como sujeto receptor. ¿Ven cuál es el tema, no? Así lo plantea. Yo existo en la intersección entre. Eso es lo que estamos estudiando acá. Miren cómo enuncia los diferentes vectores. 1. Una fascinación perceptiva provocada por el barrido luminoso del aparato y que confina con el hipnotismo. Es decir, una fascinación perceptiva, un elemento de la percepción y de la afección provocada por ese destello lumínico que me fascina, captura mi atención y casi es hipnosis. Ese es uno de los elementos. Ahí imagínense, según determinada forma de ver televisión y manera y qué producto, el tipo de experiencia que se tiene y el tipo de subjetividad previa de la que estemos hablando. 2. Una relación de captura con el contenido narrativo de la emisión, asociado a una vigilancia lateral respecto a los acontecimientos circundantes. Lo que tradicionalmente en comunicación se conoce como análisis del contenido.
¿no? Pero gracias a las etnografías ¿no? de los consumos, también se pone en juego que ese acontecimiento de la recepción es múltiple y que no estamos aislados de todo el entorno. Paréntesis, el agua que hierve en la hornalla, imagínense armando el mate, ¿no? Diríamos nosotros, un grito infantil, ¿no? Un niño que llama, el teléfono, 3 puntos. Hoy en día estamos absolutamente atravesados por esos constantes llamamientos que incluso ponen en crisis la atención. Esto en el ámbito de la educación es algo súper estudiado. Los problemas que tenemos nosotros en el aula con el tema de los celulares, de los teléfonos móviles vinculado a esto, ¿no? Entonces, ese es otro componente, ¿no? La relación de captura, la atención que puedo poner, ¿no verdad? Con los contenidos que se van narrando según ese producto comunicacional, pero siempre asociado a esa otra vigilancia. Él pone acá lateral, en este momento la lateralidad ya nos desborda por todos lados, estamos rodeados y también atravesados, ¿no? Por estas otras instancias que nos llaman a partir de múltiples medios, pero principalmente a partir del teléfono móvil, y que están también jugando en cómo componemos nuestra, llamaríamos en términos clásicos, nuestra reinterpretación del mensaje, ¿no? Una cosa así. ¿Vieron? Pero no es aislando el contenido de lo que dice el que está en la televisión, sino en relación a todo lo que aparece ahí, el contenido semiótico en sus múltiples soportes, ¿no? A través de la imagen visual, el sonido, el discurso narrado, y en este panorama complejo de todos los demás medios que narran otras cosas o fragmentan, se superponen y se montan en narraciones, digamos, frankensteinianas, bizarras, en relación a la narración lineal que muchas veces se quiere reproducir en diferentes géneros discursivos a través del televisor, ¿no? Televisor que hoy en día además tampoco es el aparato que era antes, que por ejemplo podemos estar viendo un video otra vez desde nuestro teléfono celular, desde nuestro teléfono móvil, que es muy distinto de aquel aparato centralizado, ¿verdad? Que recepciona, ¿no?, una transmisión en directo. 3, un mundo de fantasmas que habitan mi ensoñación. Y ahí viene otra vez el inconsciente o esa preconciencia, ese umbral entre lo consciente y lo inconsciente que tampoco es de una vez y para siempre, sino que para Guattari también se define en cada acontecimiento de producción de subjetividad. Viene con los modelos, pero también se redefine en cada uno de los acontecimientos de existencia. Por ejemplo, en el consumo, en la recepción de televisión, ¿no? Y bueno, ahí en ese umbral aparecen, ¿no?, todos esos fantasmatosos que me hace recordar, que me hace asociar, que me despierta diferentes líneas de conectividad, de denotación, connotación y demás, que está habitándome, ¿verdad? Mi sentimiento de identidad personal, ¿no? Eso que tradicionalmente podemos pensar, el individuo receptor, esa caja negra, él se mete en esa caja negra con todo esto, ¿ven? Mi sentimiento de identidad personal se ve atraído, pues, en diferentes direcciones, atravesado por semejante diversidad de componentes de subjetivación. ¿Cómo puedo conservar un sentimiento relativo de unicidad? ¿Cómo puedo creer que soy yo que está mirando televisión, diríamos, ¿no? Gracias a una retornelización, a una composición de un territorio existencial con sus ritmos y su vida propia. ¿Entienden? Que me fija ante la pantalla, constituida desde ese momento como un nudo existencial proyectivo. Y ahí me ubico, me fijo, encuentro un lugar en el mundo y por tanto soy, gracias a ello. Con todas las complejidades que tiene, como hablamos, ¿no?, en esta sociedad, digamos, tironeada por todos lados, de lo sedentario y nómade, o nómade a partir de diferentes impulsos que nos tienen atravesados y que nos llaman por todos lados. Yo soy lo que hay ahí delante. Mi identidad ha pasado a ser el locutor, por la proyección, ¿verdad?, el personaje que habla en el televisor. Como Bakhtin, diré que el ritornello no descansa en los elementos de formas,
de materias, de significación corriente, sino en la separación de un motivo o leitmotiv existencial que se instaura como atractor en medio del caos sensible y significacional. Porque no se trata solamente, como decíamos antes, ¿no?, de lo que se está diciendo o del personaje, sino de la composición global, que efectivamente hace algo así como un paisaje, ¿no?, comunicacional, un motivo existencial. Los diversos componentes conservan su heterogeneidad, pero no obstante son captados por un ritornelo que fija el territorio existencial del yo. Entonces imagínense ahora aplicar todo esto, o empezar a ensayar a aplicar todo esto, gracias a lo que nos han enseñado los autores precedentes, lo que hemos estudiado, para tratar de comprender la producción de subjetividad desde una ontología de la comunicación contemporánea. ¿Ven? Ahí se entiende por qué esta asignatura se llama cómo se llama. Y por último, cerramos esta clase, volviendo a esa pregunta o a esa inquietud por la pregunta por el ser que dejamos al final de la clase anterior, ya encaminándonos a la última clase que nos queda, la cuarta de este módulo y la última de todo el curso, retomando esta cuestión, ¿verdad? Desaparición o transformación. Y acá viene otra vez en los términos nietzscheanos, ¿ven? Y esta es una cita de Deleuze. Volvemos a Deleuze, aunque sea en una cita breve, pero bueno, quiero volver porque está inevitablemente presente y a veces me siento un poquito en deuda de no traerlo más o de no dar más textos de Deleuze, aunque bueno, todo no lo podemos hacer, está presente en todo lo que estamos viendo, ya han visto algo por suerte en los módulos anteriores. Y esto, miren de qué es, de un libro llamado Crítica y Clínica. Miren el vínculo, ¿no? Es un libro especialmente dedicado a, digamos, trabajar sobre diferentes escritores, ¿no? Trabajar sobre el arte de la literatura filosóficamente. Y también recuperar algunos filósofos que son muy literarios, como en el caso de Nietzsche, ¿no? Es de los últimos libros de Deleuze. También recupera diferentes textos. Ven, el libro está traducido publicado, digamos, su primera publicación creo que es en castellano en el año 1996, pero su primera edición en francés es del 93, pero este fragmento, está tomado de un capítulo que es original de 1987, y el texto se llama El misterio de Ariadna según Nietzsche. ¿Se acuerdan, no? El mito del Minotauro, del laberinto de Delfos, del laberinto donde aparece Ariadna perdida, que tiene que tener ese hilo, que es algo así como el sentido, que es lo que le va a permitir salir del laberinto de nuestras significaciones, de ese caos, que puede ser un caósmosis, como hemos visto hasta ahora siguiendo a Guattari, ¿no? Y Nietzsche es ya el que retoma toda esta mitología, el mito del eterno retorno, para tratar de comprender eso, cómo pensar este caósmosis, cómo pensar la existencia de una manera que esté a la altura de la complejidad, de la multiplicidad, de lo contingente que es existir, de cómo no está para nada asegurado lo que somos, sino que todo lo contrario, tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de la propia construcción de lo que somos. Nosotros, individual, colectivamente, socialmente, en términos de la psiquis, en términos social, en términos de toda la biosfera. Es todo lo contrario a una visión posmoderna que pase de cualquier ética, que haga una especie de apoteosis, ¿no?, del nihilismo. Es todo lo contrario. Justamente siguiendo la perspectiva nietzscheana, acá lo que se trata es de acceder a ese momento en el cual se supere el nihilismo, la apatía, ¿no? Una vez que se pasa de los valores absolutos a la crisis radical de los valores, que es el nihilismo, de nihil, que es la nada, el tercer momento, que diría Nietzsche es el del superhombre, el de la superación, sería este otro momento en los cuales las cualidades, lo afirmativo, ¿no?, un buen vivir es recuperado, es afirmado
en sí mismo, no en términos de valores absolutos que iluminan como proyecciones de un más allá inexistente, sino desde la propia creación de la cual nos hacemos cargo y somos responsables. Ese es un poco el planteo, ¿verdad? Y dice así esta cita: lleva la potencia de lo falso a un grado que se efectúa no ya en la forma, sino en la transformación. Virtud que da o creación de posibilidades de vida. Dos puntos. Transmutación. La voluntad de poder, y acá yo le aclaro a ustedes, el dominio de las relaciones de fuerza, para volver a Foucault, la verdad, saber, poder, subjetividad, otra vez, ¿no? ¿Qué es el poder? ¿Estamos perdidos frente a la fuerza de los más poderosos? ¿O poder para qué? ¿Poder para crear? ¿Para crear qué? La voluntad de poder es como la energía. Llamamos noble, ¿se acuerdan que hablamos al principio del aristócrata de la servidumbre? Llamamos noble a la que es apta para transformarse. Son viles o bajos aquellos que no saben disfrazarse, transvestirse, es decir, adoptar una forma y atenerse a una forma siempre la misma. Dionisos, para volver al mito, y para volver a la mitología griega, ¿no? Dionisos, a su vez, aprende una cosa nueva en este mito del eterno retorno. Y ahí viene lo que tendríamos que aprender. Que el pensamiento del eterno retorno es consolador, al tiempo que el propio eterno retorno es selectivo. El eterno retorno no funciona sin una transmutación. Ser del devenir. El eterno retorno es el producto de una doble afirmación que hace volver lo que se afirma y solo hace devenir lo que es activo. Ni las fuerzas reactivas ni la voluntad de negar volverán. Quedan eliminadas por la transmutación. El laberinto ya no es el camino en el que uno se pierde, sino el camino que vuelve. El laberinto ya no es el del conocimiento y la moral, sino el de la vida y el ser como ser viviente. Yo sé que acá hay mucha cosa, parece súper no mitológico, pero retoma todo lo que hemos visto en estas clases. El ser es devenir. El devenir es transmutación, es transvaloración de los valores, es transformación radical, que lo único que permanece es justamente el proceso en cuanto tal. Y en el mejor de los casos, es selectivo en este sentido. Va eligiendo, va seleccionando, mejor dicho, porque no es una cuestión puramente consciente y que esté supeditada simplemente a la voluntad de los individuos, tiene que ver con procesos transversales, ¿no?, que nos atraviesan a todos los seres y las entidades que poblamos esta existencia. Aquello que es afirmativo, mientras aquello que es reaccionario, que tira para atrás, que frena, que quiere conservar por quedarse con las formas antiguas, por solo el hecho de ser antiguas, eso va quedando eliminado. Se va pudriendo, se va secando, al punto que después estalla. Incluso esto va más allá de la dialéctica entre la permanencia y el cambio, ¿ven? No se trata simplemente de eso, sino que justamente lo que vuelve, lo que retorna, es el cambio. Bueno, con esto dejamos la clase de hoy. Espero que les haya parecido muy interesante. Pueden escucharla, verla cuantas veces quieran. Y les recomiendo, por supuesto, que lean. Les exhorto y están obligados a leer los 2 capítulos del texto de Guattari y vean cuánto tiene que ver con todo lo que hemos planteado hasta el momento. Muy bien, seguimos en la próxima y última clase de este módulo y del curso en general.